Nuevas historias con Andrés Salcedo. Hacia el año 2000, los colombianos empezamos a acostumbrarnos a mirar su hermoso rostro juvenil, su figura menuda, armoniosa y esa velocidad que yo diría que es el argumento número uno que ha tenido esta bella mujer desde su niñez. Velocidad en la pista, pero también velocidad para captar el mundo, para aprender cosas, para iniciarse en muchos aspectos del arte. Ahí la tenemos, Cecilia Baena, su sonrisa, su simpatía y su velocidad. Acabas de entrenar, ¿no? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por lo último, por el matrimonio. Tienes un año de casada. Sí. ¿Qué balance sacas de ese año? ¿Cómo te ha ido allá en Francia? Bueno, muy bien. La verdad hemos compartido muchas cosas de nuestra profesión porque también él es patinador, entonces yo creo que en nuestra carrera deportiva y que en nuestra profesión y nuestro estilo de vida compartimos las carreras, nuestros entrenos, nuestros triunfos, nuestras derrotas, entonces yo creo que ha sido una experiencia muy bonita en poder compartir, de tener diferentes culturas, pero compenetrarnos para los entrenamientos son de formas diferentes, pero sacamos yo creo que lo que nos sirva de cada uno cuando estamos en Francia, cuando estamos acá en Colombia, entonces yo creo que es muy bonito compartir eso del deporte y bueno, y también nuestra vida personal, obviamente al salir de la pista como cualquier persona normal tenemos nuestra vida alrededor o al lado del patinaje, obviamente pues porque hablar 24 horas del día de patinaje pues sería muy complicado para mantener una relación, entonces tratamos de en la casa o en nuestro tiempo de esparcimiento compartir las otras cosas como personas cotidianas y comunes y corrientes. ¿Cómo es y quién es Jan Guillader? Bueno, Jan es un patinador francés, también campeón del mundo, actual campeón del mundo. Nada, pues la persona con quien comparto mi vida, nos conocimos en el patinaje hace muchísimos años. ¿Cómo se conocieron? Corríamos en la misma marca patrocinadora, una marca alemana, Powerslide. Él era el líder en los hombres, yo era el líder en las mujeres, entonces en todos los viajes a las diferentes maratones nos pudimos empezar a conocer y bueno, ahí salió una bonita relación. ¿Y quién le echó ojo al otro primero? No, yo creo que los dos empezamos hablando y hablando se fueron dando las cosas. ¿Y por qué? ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual se entienden también, hablando dos idiomas distintos, viniendo de dos países lejanos, de distinta cultura? De pronto somos dos personas muy perfeccionistas en lo que hacemos, entonces somos líderes en nuestro deporte, que nos gusta lo que hacemos y que damos siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Eso es una cualidad que tenemos los dos. Nos unió mucho también las diferencias de la cultura. A él le gusta muchísimo la música latina, entonces esa fue una particularidad en que empezamos a hablar muchísimo de la música y entonces ahí que encontramos algo que teníamos en común y bueno, muchísimas otras cosas que lo van enamorando a uno, ¿no? ¿En casa quién cocina, él o tú? Él. Ah. Totalmente. Pues obviamente si me toca cocinar, cocino, pero él cocina muy bien, entonces tengo ¿Tú lavas los platos? Eso, me toca lavar los platos a mí cuando él cocina. Bueno, ¿algún plato especial que recuerdes de él que además se lo pida? Le dice, bueno, mañana quiero... Bueno, la lasaña es muy rica, la pasta, las pizzas las hace muy bien y también pues los risotos, no, cocina de todo, entonces siempre es muy rico porque siempre trata de inventar cosas nuevas para complacerme. Y bueno, y si es él el que se provoca de una comida colombiana, ¿quién? Bueno, le gusta mucho el ajiaco, es uno de los platos que les gusta, también les gusta mucho el patacón, entonces... Pero eso sí lo preparas tú. Sí, claro, entonces ahí sí lo puedo complacer yo. Bueno, tengo entendido que aparte del patinaje, del amor, de compartir tantas cosas lindas de la vida, de la buena mesa, en fin, hay algo que los une muchísimo, que es la pintura. Bueno, también, por lo menos nuestro apartamento es hecho por nosotros dos, todo pintado, todas las paredes, todos los cuadros, casi todas las cosas que están en nuestro apartamento es hecho a nuestro gusto, a nuestro estilo.
Entonces también es muy bonito poder compartir esa pasión o ese amor por el arte, los dos. ¿Qué pinta él y qué pintas tú? ¿Se diferencian ahí los motivos, la Sí, técnica? él le gustan mucho más los abstractos, Ajá. mucho los abstractos pues para decorar, y a mí me gustan más los paisajes. Entonces ahí tenemos una Los bodegones. gran diferencia. Claro. Bueno, ¿cómo es la vida de un patinador profesional? Pues como cualquier profesión, esto ya en el alto rendimiento se convierte en nuestra profesión. Son 7 horas diarias de entrenamiento, 6 días a la semana, un día de recuperación. Totalmente, o sea, 7 horas diarias se implica, entrenamos en las horas de la mañana, si es bicicleta, gimnasio, y en las horas de la tarde también casi 2 a 3 sesiones de entrenamiento en el día. ¿Y las temporadas duran cuántos meses al año? Entonces, bueno, si corremos maratones, las maratones normalmente empiezan en marzo a septiembre, todo el verano, porque casi siempre corremos en Europa y Asia, y cuando estamos en Colombia corremos siempre todos los meses las válidas nacionales, y desde noviembre pues a enero, a febrero es nuestra preparación general para empezar la temporada. ¿En qué ciudad de Francia reside? Nantes. Ah, no, imagínate, qué en la maravilla, costa qué ciudad tan atlántica. bella. Me imagino que son paseos y paseos. Bueno, y tomados eso de es la lo mano. bonito de Europa, ¿no? Que uno en una hora está en otro país, en otra ciudad, y la cultura entonces lo llena a uno de mucho conocimiento también, y es bonito poder compartir y poder conocer nuevos lugares. Ese es el privilegio que tuvimos nosotros los corredores que fuimos a Europa a correr el circuito mundial de maratones, que nos fichó un equipo internacional. Bueno, es un privilegio de muy pocos y eso lo llena a uno de mucho conocimiento, y obviamente creo que todas las personas quieren viajar por el mundo, y qué mejor que viajar por el mundo haciendo lo que a uno le gusta. Y además llevada por el amor. ¿Ah? Pues sí, claro, también. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Bueno, que es una persona muy perfeccionista, una persona muy entregada, muy responsable, y la disciplina. Tiene muy claro lo que quiere, y yo creo que eso ese ha sido el resultado de el objetivo que ha tenido para obtener todos sus resultados. Tu adaptación al país, a Francia. Bueno, en Francia no estamos todo el año, entonces tenemos la oportunidad de estar, cuando estamos en Francia pues viajamos porque es nuestra temporada, entonces estamos muy poco tiempo, por decirlo así, en Francia, porque todos los meses corremos una válida en cualquier lugar del mundo, entonces estamos casi siempre más en los aeropuertos, yo digo, que en nuestra casa. Y obviamente sí, cuando ya de septiembre a enero, febrero, sí estamos aquí en Colombia, entonces tenemos la oportunidad de compartir más en nuestra casa aquí en Colombia que en ¿Y Francia. la casa de ustedes en Colombia? Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Sí, no es porque es nuestro centro de entrenamiento. Claro, claro, pero van a Cartagena también. Claro, en diciembre obviamente para estar con la familia vamos a la costa. Claro, claro. ¿No tuviste problema con el francés? Tengo entendido que eres muy buena para los idiomas. Bueno, hablo inglés, hablo muy bien inglés, y el francés lo entiendo y lo hablo muy bien. Todavía para escribirlo me falta mucho más, obviamente es un idioma bastante difícil, entonces ahí vamos poco a poco. Bueno, hay una pregunta que yo quería hacerte mucho antes de que nos conociéramos, y es, de pronto surge en Colombia una explosión de grandes deportistas del patinaje, que no lo sabía, que era un deporte incluso no totalmente desconocido, pero algo exótico, y que Cartagena se convierta también en un emporio de grandes corredores y corredoras. ¿A qué se debe todo esto, este auge del patinaje? Y yo creo que eso ha sido lo bonito de este deporte, que se ha convertido en un deporte de país, un deporte que en todos los rincones de nuestro país, sin importar que no tengan escenario, en la calle, los niños practican patinaje. El patinaje en la costa inició obviamente con una afición muy grande, los colegios, y particularmente en el caso mío salí de mi colegio patinando, pues porque obviamente ellos nos daban clases de patinaje, y en la costa se volvió una afición muy grande, con las figuras obviamente Berenice Moreno, Alexandra Vivas, los hermanos Paola, los hermanos Jiménez. Entonces eso se volvió una afición y que congregó a la familia en torno a un deporte. Entonces, luego de ir al Campeonato del Mundo en el 96, que fue en Barranca Bermeja, el primer Mundial Juvenil, que Colombia, con las figuras como Diego Rosero, Juan David Acosta, Capeto, Carlos Penagos, empezaron a darle títulos y alegrías al país, como que se despertó ese auge por un nuevo deporte que era totalmente desconocido. Entonces,
por lo menos en mi caso, para esa edad, yo tenía 8 años, 9 Uy. años, y mi sueño era ir a ver el campeonato del mundo. Y yo le dije a mis papás, yo quiero ir a ver. Entonces mis papás me preguntaban, pero ¿por qué ir a ver un campeonato del mundo? O sea, ¿por qué? Yo le decía, pues porque yo quiero ir a ver, al igual mi hermano era como mi cómplice en eso, entonces le digo, pues yo me voy Juan con Carlos. ella. Entonces yo me voy con ella. Y nos fuimos con el papá de Berenice. Después de pelear, obviamente, pues mi mamá nos acolitaba las cosas, pero mi papá como que era un poco esquivo, obviamente, a eso, pero pues nos fuimos y ahí vi ganar a las primeras figuras del patinaje nacional, y después de eso mi sueño era llegar a estar ahí con el podio con ellos, y ahora se ha cambiado después de una nueva generación. Cuando yo gané mi primer campeonato del mundo, que también fue en Barranca Bermeja, tuve la oportunidad de correr mi primer mundial y ganar mis primeros 4 títulos del mundo y un récord mundial, y luego el año siguiente ver que el patinaje se disparó de la mejor manera. Entonces yo creo que eso es un trabajo conjunto, obviamente los deportistas que dimos un buen resultado y que ya los niños y los jóvenes se vieron como enamorados de este deporte y viendo la parte de querer hacerlo porque los resultados, y había muchos que ganáramos, no solo era una figura por decirlo así, sino éramos 5 o 6 deportistas los que ganaban también. Entonces yo creo que eso le abrió la senda a que hoy por hoy en nuestro país hayan miles y miles de niños practicando el patinaje, y eso es lo bonito, que hemos hecho historia, pero hemos hecho un legado a los niños para que practiquen el deporte, para que aprovechen el tiempo libre, y qué mejor que haciendo deporte. Claro. Yo recuerdo que en esos primeros años del auge del patinaje, los rivales nuestros eran Estados Unidos, Italia, había muchos corredores de Italia, y hoy veo que los rivales más fuertes de Colombia vienen del lado de Asia, ¿no? ¿Por Sí. qué? ¿Cómo se ha dado ese...? Ha cambiado mucho, obviamente hace muchos años nuestra meta era ganarle a los países tradicionales, que era Italia, que fue la cuna de nuestro deporte, Estados Unidos, que siempre tiene muchos talentos, y ahora ha cambiado mucho. Nosotros era nuestra meta ganarle a los italianos siempre. Yo recuerdo que en los primeros años también, y los italianos, los franceses y los gringos eran corredores que eran casi imbatibles, y nosotros siempre los veíamos como referencia. Y ahorita ha cambiado mucho y se ha ido más para Asia, para Corea, que es el rival más fuerte. Eso se debe primero a la masificación del deporte. El patinaje en Corea es como en Colombia, así. Tú ves miles y miles de niños practicando el patinaje, y que ves una pista llena que se ha vuelto como una cultura. Entonces la cultura de los niños es venir a patinar. En cambio en Europa y en Estados Unidos no es así, porque en Europa la gente se preocupa más por obviamente el estudio, y no aprovechan tanto el tiempo libre como en hacer deporte como lo hacemos nosotros, porque la gente está muy ocupada, los papás no tienen tiempo para llevar a los niños a practicar, que pasa mucho, y en Estados Unidos si no es un deporte que sea espectáculo, no les gusta a la gente. Entonces por eso yo creo que ha sido el gran auge que ha tenido el deporte en estos países. Pero ¿no te parece una injusticia que un deporte que se ha convertido, como bien lo dices, en un aspecto ya cultural de algunos países de Asia, que lo practica masivamente en varios países, no tenga todavía la ciudadanía olímpica, no haya sido aceptado? ¿Cuál es la razón de esta negativa del Comité Olímpico Internacional? Pues es muy triste, y es el sueño frustrado de muchos deportistas, como en mi caso, muchos patinadores, porque el sueño de todo atleta es ir a las Olimpiadas. Pienso que falta más poder político, que no lo tiene un país como Colombia todavía en la Federación Internacional de nuestro deporte. Ya han ido muchas veces, todavía seguimos en la lista, pero seguimos en espera de poder pelear por un cupo a hacer un deporte escogido. Y yo creo que es mucho más político. Italia, Alemania, que son países potencias, Estados Unidos no va a pelear por incluir un deporte que no le esté dando medallas a ellos. Sí. Entonces ellos no tienen como ese poder o esa intención de incluir este deporte, porque no le dan medallas en estos momentos, como las da a Colombia y a Corea, que son los países que ahora llevan el poderío en este deporte. Es esa frustración, esa tristeza que sientes, indudablemente, la que te lleva, según tengo entendido, a querer practicar ahora el patinaje sobre hielo. Sí, de verdad, siempre ya después uno, que cuando empieza a lograr sus metas y sus objetivos, y siempre va trazándose un objetivo más grande,
luego de ir a campeonatos del mundo, luego correr el mundial de maratones, no poder ir a las olimpiadas sobre ruedas. Entonces empecé con el proyecto de como que decirle a la federación tratemos de hacer lo posible para ir a un campeonato o para empezar a incluirnos en el ciclo olímpico. Con Coldeportes y con Comité presenté un proyecto muy bonito en que estuvimos muy a punto de empezar, ya teníamos ya la beca pues para ir a Salt Lake City a Estados Unidos, pero obviamente con los cambios políticos surgen muchos inconvenientes y no es culpa tampoco ni del mismo Estado, sino que se dilatan todos esos proyectos, claro. Entonces se demoran mucho más. Yo sé que tu colegio, ese colegio cartagenero, donde tú tengo entendido que recibías una educación especial como para niños adelantados, para niños precoces. Tengo entendido que aprendiste inglés muy tempranamente, aprendiste a jugar ajedrez, entre muchas otras cosas. Cuéntanos de esa vida estudiantil tuya y de esos inicios ahí en el colegio. Bueno, mi colegio, el Centro de Enseñanza Precoz Nuevo Mundo, como lo dices, fue un colegio muy especial porque, como lo dices, el deporte, el arte, la cultura era muy importante, la ciencia, el patinaje, veíamos el patinaje que como en educación física era muy importante verlo, y el ajedrez eran los dos deportes que veíamos. Entonces nos llevaban a veces a la pista a patinar y ahí empezó como ese amor por este deporte. También el arte, la música, y que los cursos eran muy pequeños, entonces era mucho más fácil poder desarrollar todas esas cualidades individuales que teníamos cada uno de nosotros. Por lo menos en mi curso, nosotros fuimos la primera promoción de nuestro colegio, nos graduamos 5 y habíamos 2 campeonas mundiales, que era Kelly Martínez, también patinadora, sí, y yo. Entonces, imagínate, eso fue muy, muy bonito para nosotros. ¿En esa época ya tenías algún ídolo particular en el deporte? No necesariamente el patinaje. Sí, ¿no? En el patinaje obviamente Diego Rosero, Berenice Moreno, y Chad Hedrick, Teresa Cliff, que siempre eran íconos en nuestro deporte, entonces siempre eran como esas personas a igualar. Bueno, ¿quién fue Miriam de Orozco para Cecilia Baena? Yo creo que esa fue la persona que descubrió este talento. Cuando yo iba a la pista con el colegio, pues obviamente entrenaba pues porque me gustaba, no, era mi hobby en ese momento. Sí. Y ella una vez se acercó a mi mamá y le dijo que por qué no me metía en el Club Codecar o en la liga. Decía que yo tenía mucho talento, que me veía un no sé qué, que intentara a ver qué pasaba. Y bueno, sí fue un buen ojo, por decirlo así, porque en realidad obviamente me enamoré de este gran deporte y hoy por hoy es mi vida. En tu deporte en tu carrera deportiva hay una ciudad que se escribe así con letras mayúsculas. Esa ciudad es Barranca Bermeja, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? Por ahí se empezó mi sueño, ¿no? Cuando fui a ese campeonato en el 96 a ver, y desde ahí empezó ese sueño de llegar a ser campeona mundial, y ahí se abrió la puerta a todos esos triunfos porque fue mi primer campeonato del mundo. Entonces yo creo que mis mejores recuerdos del inicio de mi carrera se dieron en esa gran ciudad. ¿Qué pasó en Barranca en la prueba de los 300 metros? El delegado dejó los números olvidados en el hotel. Entonces, bueno, fue horrible. La gente se enloqueció, obviamente las gradas a reventar, la gente le echó agua a la pista para que el delegado pudiera ir hasta el hotel a buscar los números. Pues nunca llegaron y el juez árbitro colombiano me tuvo que descalificar de la prueba. Pero hay una prueba que está marcada, tatuada en la memoria de todos los colombianos, los 500 metros en el Mundial de Italia. Rememoremos esa tarde. El Mundial de Italia fue ya de luego mi primer mundial en la categoría mayores, que es la categoría de élite de nuestro deporte, y siempre uno como atleta tiene un podio soñado. Siempre cuando uno va evolucionando, va creciendo, dice yo quiero ganarle a esta corredora, o siempre que quería enfrentarme a otra corredora, y esa fue la oportunidad de ganarle a corredoras, a Julie Brandt, la mejor estadounidense, a Andrea González, la mejor velocista argentina, Estelle Florence de Francia y Valentina Veroni, la italiana. Todas ellas me llevaban muchísimos años de edad y ese era mi podium soñado. En el momento de ganarle a esas corredoras, para mí era un momento
más grande de mi carrera. Fíjate todos los años que han pasado desde entonces y todavía nuestros colegas de La Luciérnaga le maman gallo a Eugenio, tu padre, y lo imitan porque él transmitió sin quererlo, porque él realmente el hombre estaba muy nervioso, no quería transmitir esa prueba y todavía recuerda la nena. ¿Por qué no relatas ese episodio? Bueno, siempre en los campeonatos del mundo mi papá cumple una función que es muy difícil para un papá. Ser periodista deportivo y tener que ir a veces como con la empresa, con Caracol, a transmitir el campeonato, cubrir el campeonato del mundo y ser el papá y ver a su hija correr. Entonces, él no podía, él decía siempre que venían mis carreras, él le cedía pues, la transmisión a otra persona para él poder como vivir la carrera o no sé, esa emoción de papá, no lo dejaba hablar. Pero ese día estaban en directo y Darío le decía, Eugenio, tienes que transmitir la carrera. Eso es lo que me cuentan. Entonces, él empezó, no sabía qué decir, y la nena, y bueno, ganó la nena y así se quedó para toda Colombia. Y por eso es una anécdota muy bonita y que pues toda Colombia, obviamente gracias a eso, me conoce de esa manera. ¿Cuál ha sido la caída más dura que has sufrido en tu carrera? Uy, muchas caídas. De pronto en el 2007 tuvo una lesión muy delicada. Acá tuve ruptura completa del recto anterior del cuádriceps y no pude competir el mundial que era en Cali. Entonces esa fue yo creo que la lesión más dolorosa porque obviamente era representar nuevamente al país y en casa. ¿Qué significa para ti, Chechi, Pastas la muñeca? Tiene un significado grandísimo. Harinera del Valle y Pastas la Muñeca ha sido mi familia y mi apoyo durante toda mi vida deportiva, por decirlo así. Desde el año 2001 tengo el honor de representar a esa maravillosa empresa que me ha visto, yo creo que toda mi evolución del deporte, en los buenos momentos hasta en los malos han estado con nosotros. Y bueno, yo creo que de verdad ha sido una relación muy bonita. ¿Qué ha sido lo mejor de participar en torneos de marcas? Diego Rosero y Jorge Andrés y Silvia fueron los primeros que se fueron a correr maratones a Europa. Y yo decía a mi papá, bueno, ya llegó el momento de hacer algo más. Yo empecé a viajar por mi cuenta y empecé a ganar carreras allá, entonces ya las marcas me empezaron a ver. Me ficharon y me pude ir varios años a correr en Europa, que ha sido la experiencia más gratificante que un atleta puede tener. Pero yo creo que en tu casa no debe haber un solo espacio ya para más medallas, trofeos, lo has ganado todo. ¿O te queda algo que tú tienes todavía en mente que dices, eso me lo quiero todavía ganar, me falta ese trofeo? Uno cumple como ciclos y uno se reinventa o le se ponen nuevos retos. Volver a un campeonato del mundo para mí es un reto muy grande porque cambié otra vez de correr 42 kilómetros maratones a correr modalidad de velocidad y quiero ir a eso. Ojalá, para eso nos preparamos, ¿no? ¿Y ves bien a Colombia para este Mundial de Italia? Muy bien, un equipo siempre muy fuerte, muy compacto, con excelentes corredores en todas las categorías, con una madurez muy grande de representar a la mejor selección del mundo, que por 6 años se ha consagrado como la mejor. Entonces yo creo que ya tenemos una responsabilidad muy grande, pero con atletas que sabemos por qué estamos en el mejor equipo del mundo. Hay una prueba que para ti significó mucho, no solamente en el plano deportivo, sino en el sentimental, en tus sentimientos, con el corazón apretado, cuando ganaste la prueba de 300 metros para el Mundial de Francia y te clasificaste. Pero había ocurrido algo que te partía el corazón. El 2001 fue un año muy difícil para mí por la pérdida de mi mamá. Mi mamá representó mucho en mi deporte porque, como toda mamá que da la vida por su hijo, ella era la que siempre me llevaba a los entrenos con mi hermano, veía los entrenos siempre desde las gradas, dejó su trabajo para llevarme a competir por todo el mundo. Si tenía que ir a entrenar a Estados Unidos me llevaba, si tenía todo lo que tenía que hacer para que yo fuera la mejor lo hacía. Entonces, después de mi primer mundial, que fue ese fue el sueño de todos, ir al mundial y ganar, se logró.
El año siguiente, en los primeros meses, mi mamá fallece, entonces ahí como que yo todavía tenía 14 años en ese momento, como que ahí el mundo le tambalea a uno mucho y yo no sabía qué hacer en ese momento, pues porque obviamente era mi compañera y como mi cómplice en esto, pero bueno, ahí está la familia y el apoyo también de mi entrenador Elías, que fue muy importante. Porque me decían, tu mamá siempre le gustaba verte sonreír porque eso era lo que hacías cuando tú estabas en la pista y ganabas. Qué mejor tributo que seguir ganándolo para que ella siga viéndote como esa niña que siempre quería ver triunfar. Y todavía yo creo que siempre que entro a la pista toco la línea, me persino y miro al cielo, porque yo creo que qué mejor tributo que dar lo mejor y poder... yo creo que siempre darle todos esos triunfos que como cualquier mamá quiere ver a sus hijos. Claro, claro. Hay otro miembro de tu familia muy importante en tu vida y en tu carrera, y es tu hermano Juan Carlos. Háblanos de él brevemente. Bueno, Juan es una persona que también vivió conmigo todo esto porque se enamoró del patinaje como yo. Él lo vio desde afuera y se empezó a aprender del patinaje, siempre estaba al lado de Elías, entonces empezó a aprender de las estrategias, las tácticas de carrera, cómo meterse en el grupo. Entonces cuando Elías tenía 60 corredores pues entrenando y yo tenía otra persona extra, entonces era tener una ayuda extra personal, como un entrenador personal, entonces era mucho más fácil para mí captar cosas que de pronto globalmente no se cogían cuando Elías le hablaba a todos en el entrenamiento. Entonces él se convirtió en mi parcero, mi compañía en todo momento. En ese año 2001, Elías lo contratan en Bogotá, él se viene a Bogotá, yo no había terminado mi colegio, entonces ese fue otro golpe para mí también muy duro en saber de que, bueno, me quedé acá entrenando. Mi hermano me dijo, pues yo te entreno este tiempo que Elías no está. Y yo dije en diciembre, pues me voy para Bogotá. Entonces irme para Bogotá también, como que cómo te vas a ir para Bogotá, mi papá se le puso los pelos de punta porque cómo me iba a venir yo para Bogotá, yo tenía todo en mi casa. Bueno, era muy difícil a su papá después de perder a mi mamá, dejarme venir de esa manera. Y Juan dijo, pues yo me voy con ella. Índole. Entonces llegamos acá a Bogotá y bueno, vivíamos en la casa, en el apartamento de Elías y ahí empezó como esa complicidad, obviamente, que nos ha hecho quien somos. Yo le debo a Juan mucho lo bueno y lo malo de mis carreras porque en el deporte lo hemos vivido todo y en la vida personal hemos afrontado todo juntos. Bueno, además de pintar, tocas el piano. ¿Qué pasó con el piano de cola? Bueno, ¿Todavía? tocaba. ¿Ya no? Ya no, pues cuando vivía en Cartagena sí lo hacía mucho. Mi tía era profesora de música y en nuestra casa también teníamos el piano de cola. Todavía lo tenemos, a veces cuando voy a Cartagena lo toco, pero ya está bastante desafinado. ¿Qué te gusta tocar? Me gusta, te costó con mucho la cumbia, la música colombiana tradicional me gusta, pero ya no, ya ha perdido mucho la habilidad, ya se me olvidan muchas cosas en las partituras. ¿Hay planeados niños en la familia Guillader Bainard? Pero bueno, por ahora no, obviamente sí me gustaría. Sí. Más adelante todavía tenemos otros proyectos por cumplir. Bueno, te menciono unos nombres y tú me respondes con una palabra, un sustantivo, adjetivo. Kelly Martínez. Mi mejor rival. Claudia Ruiz. Otro ícono de la velocidad. Elías del Valle. Elías es mi segundo papá, mi formador, el sabio, como siempre le digo, que ha formado una gran atleta. Luzmeri Tristán. Un ícono del patinaje. ¿Un pastel francés o un patacón ahí en Donde el Boni, en Cartagena? Un patacón, 10.000 veces. ¿Qué es lo más bello que te ha dado el deporte? Lo más bello del deporte es que te muestra que no hay límites, que no hay imposibles, que todo sueño, toda meta es realizable, es alcanzable. Yo digo que ha sido maravilloso, yo no cambiaría mi vida por nada, la alegría, las tristezas, el conocer, el disfrutar, el enamorarse de esto, saber que lo que lleva en el pecho es a un país entero, o sea, tú eres la representación de todo un país y qué mayor orgullo de dar la alegría a un país que tanto lo necesita. Bueno, ya has expresado lo que entiendes por el triunfo. ¿Y qué es la derrota? ¿Qué significa para ti la derrota?
La derrota es una enseñanza de vida y la derrota es el momento que le llega a un atleta, a cualquier persona, y saber que si eres capaz de superar ese momento, ese obstáculo, esa dificultad, es porque estás hecho para grandes cosas. Entonces yo creo que cuando uno tiene una derrota y la asume con la mejor actitud, ahí es cuando se conoce al verdadero líder, al verdadero triunfador, el verdadero ganador. El que no se amilana ante esas dificultades es la persona que sobresale en la vida. Gracias, Chechi, muy amable. La Chechi Baena, la Chechi, nuestra Chechi, la hija, la amiga, la novia de todos los colombianos. Su personalidad es el combustible de sus repetidas victorias. También ella pasó por Señal Deportes, en La Jugada.